Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, una vez más, bienvenidas a estas sesiones de catequesis que tenemos en esta temporada sobre los mandamientos. Concretamente estamos en el 5.º mandamiento y ahora últimamente tomando los puntos del catecismo que afectan a ese problema tan grave y tan serio que es el aborto. Ya hemos visto varios puntos, entonces ahora vamos a arrancar desde el punto 2273, que es un puntito bastante largo. Está tomando dos partes de documentos de la Iglesia. Bueno, vamos a leerlos y de ahí, como siempre hacemos, los vamos a comentar un poquito. En fin, punto 2273. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Esta partecita la pone en letra inclinada para que se destaque esto del elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Y ahora empieza a tomar un parrafito de la Donum Vitae, que es un documento que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe. Toma el número 3. Dice así: los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Este es el primer documento que cita este punto del catecismo. El segundo también es de una instrucción del Donum Vitae, promulgado por la misma congregación. Y dice así: cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Bueno, entonces tenemos aquí que en este punto, 2273, pues es un puntito que nos está hablando de principios. El principio del derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida. Lo que se pretende fundamentar aquí es que el derecho de todo individuo a la vida es un derecho que precede a la sociedad. Ese punto es muy importante. El derecho de todo individuo a la vida es un derecho que precede a la sociedad. O sea, no es que primero haya sociedad y después hay individuo. Primero vienen los individuos que van a formar sociedades. Entonces, el derecho de todo individuo a la vida precede a la sociedad. ¿Verdad? Entonces, antes que las sociedades se vayan a constituir políticamente,
Atención al dato porque el catecismo nos está hablando de ciertas cositas, ¿eh? Si somos un poquito astutos, ¿no? Sabemos de qué nos está hablando. Entonces, antes de que las sociedades se constituyan políticamente, el individuo ya tiene derecho a la vida. No es la sociedad la que le otorga ese derecho. A ver, juntémonos todos, vamos a hacer un referéndum y votemos. ¿Tienen derecho a la vida? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Van entendiendo? Claro, fíjense que si la sociedad le diera el derecho al individuo para vivir, eso sería terrible. ¿Estaríamos dónde? Pues en el faraón, ¿verdad? ¿Recuerdan lo del faraón, no? Los que vayan a nacer varones, muerte. Pues estaríamos ahí. Sin embargo, por desgracia está sucediendo así. Está ocurriendo en muchos países. Incluso aquellos que se llaman democráticos. Entonces tenemos ahí como una especie de espada de Damocles, ¿no? Sobre nosotros, ¿no? Donde el derecho a la vida puede ser reconocido o no, dependiendo que unas leyes lo digan. Las leyes deben de reconocer ese derecho, pero lo que no pueden hacer es otorgarlo o denegarlo. Es decir, no es que yo venga a la vida depende de que el Estado me dé permiso, ¿no? En este punto se está citando el texto de la Donum Vitae, que es una instrucción publicada con respecto a la dignidad de la procreación y del respeto de la vida humana naciente. Esto fue publicado por la Santa Sede en el año 1987, hace ya un ratito, 1987. ¿Para qué? Para iluminar todo lo referente, por ejemplo, a la fecundación in vitro, la manipulación de embriones, etc. Bueno, entonces lo que vamos a darnos cuenta es que en el catecismo esta instrucción va a ir apareciendo, ya lo hemos citado varias veces, ¿no? Cuando nosotros también tengamos que hablar de la reproducción asistida y todo ese tipo de cosas. Repetimos, ¿verdad? Porque vale la pena este párrafo. Es el número 3, por si acaso lo quieren buscar en sus casas, Donum Vitae, ¿no? Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción Donum Vitae, el don de la vida. Los derechos, pero bueno, está en el catecismo, ¿no? Lo que pasa, toda la instrucción vale la pena leerla, ¿no? Y esta es la parte que recoge el catecismo. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Bueno, es que existe una concepción, digamos, estatalista, ¿no? Estatalista, ¿no? Que viene de la palabra Estado, ¿no? Estatalista, ¿no? Una concepción que presenta una manera de ser que se parece o que viene a ser como que el Estado fuera como la mamá de la sociedad. El papá Estado o la mamá Estado, ¿no? De donde emanan, ¿qué? Pues todos nuestros derechos. Como se puede ver, esta es una concepción muy errónea, ¿no? El Estado anula a la sociedad y a la persona en esa concepción. Y a este respecto, pues ya hemos hablado cuando decíamos sobre la administración del dinero público por parte del Estado. O sea, cuando se niega el principio de, ¿se acuerdan de aquel principio? Que empieza por S y acaba por D. Es uno de los principios claves de la doctrina social de la Iglesia. Subsidiariedad. En nuestra cabeza. Pero este es principio tan importante en la doctrina social de la Iglesia y tienen que repasar ustedes sus apuntes de cuando eran más jóvenes. Subsidiariedad. Subsidiariedad. Parece que todo lo que no sea público como que no tiene derecho a la existencia. Y tampoco al apoyo
por parte del Estado con los recursos públicos. Entonces, estas concepciones estatalistas no se limitan al tema simplemente del dinero o de la administración, porque esto llega a afectar a la propia conciencia en cuanto a la concepción de la vida y los derechos fundamentales de la persona, que están otorgados, según ellos, por el propio Estado. Es algo de lo que sucede pues casi con más frecuencia de lo que pensamos, ¿no? Se nos anuncia una existencia de un Estado, digamos, democrático, pero en el fondo es un totalitarismo. Es un totalitarismo, ¿no? Entonces no debemos engañarnos, ¿no? Porque puede existir un totalitarismo aun cuando exista un sistema de elección democrático. No nos engañemos con eso, que parece que también con la palabra democracia hemos descubierto el ají de gallina. Aunque ya poquita gente hace el ají con gallina. Todo el mundo hace el ají con pollo. Bueno, pues parece que hemos descubierto el ají con pollo, ¿no? El ají de pollo, ¿no? Entonces, cuidadito con la palabra democracia, que puede ser una palabra muy interesante, pero se nos vende y detrás hay un totalitarismo, ¿no? O sea, una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo. Si vamos a someter a votación que alguien tenga el derecho a vivir o no tenga el derecho a nacer, eso se llama totalitarismo. Y por cierto, más visible que encubierto, por mucho que se disfrace de democracia. O sea, la democracia necesita de la virtud, si no quiere ir en contra de lo que pretende defender. La democracia no consiste en un sistema de elección. La democracia se reconoce en el modo de tratar al hombre. De tal modo que si la democracia no respeta los derechos fundamentales de la persona, pues está tirando piedras sobre su tejado, porque finalmente entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo, no? Usted tiene el derecho al voto, pero para matar a los que vayan a ser su descendencia. Bueno, pues esto es un poco como raro, ¿no? Y finalmente aquí tenemos la dictadura del relativismo, ¿no? El relativismo es ese virus que va a destrozar la democracia. Quisiera hacer una referencia a un caso que sucedió ya hace algunos años en nuestro país vecino de Uruguay. Estamos en el año 2008. Resulta que el Frente Amplio Uruguayo había logrado aprobar la legalización del aborto en el Parlamento. Bueno, pero llega el presidente de la República, que en ese momento era un tal Tabaré Vázquez, no sé si los más jóvenes se acuerdan. Él estaba afiliado al Partido Socialista y era integrante, por tanto, de la coalición de izquierda. Entonces, este señor Tabaré Vázquez, que era médico de profesión, había dejado bien claro a sus camaradas del partido que él se oponía rotundamente a esa iniciativa. Entonces, como era el presidente, utiliza sus facultades presidenciales para vetar esa ley, a pesar de que el Parlamento la había aprobado. De hecho, el texto con el cual el señor Tabaré Vázquez comunicaba su decisión de vetar esta ley del aborto legal en su país, ¿no? Él decía, la ciencia ha demostrado claramente que la vida empieza desde la concepción. Que en los países donde el aborto puede ser legal, la práctica se naturaliza y se incrementa. Y que el criterio para proteger una vida humana no puede ser la utilidad o el afecto que despierta en otros. Pensé que interesante lo que estaba diciendo, ¿no? Sino que el criterio para proteger una vida es el valor que resulta de su misma existencia. O sea, el aborto no es un acto médico y, por último, la ley es contraria a principios constitucionales y a compromisos internacionales asumidos por Uruguay. Hay que reconocer que fue muy valiente este presidente. La pena es que años más tarde, ya bajo la presidencia de José Mujica, la coalición de izquierda uruguaya logró promulgar la ley y ya quedó en firme.
De todas maneras, el señor Tabaré Vázquez va a pasar a la historia, ¿no?, como alguien que ha actuado en conciencia y no haciendo un seguidismo de lo que dicta el partido político. O sea, el hecho de que se someta a votación para ver si respetamos la vida de alguien, eso es la ley de la selva, no es democracia. Esta instrucción que nos está dando la Iglesia, Donum Vitae, afirma insistentemente que los derechos del ser humano son anteriores a la constitución de la sociedad, incluso que fundan su legitimidad como sociedad. Fíjense el principio. Porque, claro, si usted quita los basamentos de una sociedad, pues ¿a dónde va a ir a parar eso? Bueno, tendríamos que recurrir, ¿verdad?, que el pasaje del Evangelio según San Mateo, de que la casa sobre roca sí aguanta. La casa sin roca, ya sabemos lo que pasa. ¿Qué pasa eso? Si quitamos los fundamentos, la sociedad se viene abajo. Cuando una ley positiva, sigue diciendo esta instrucción, priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Bueno, uno de los grandes dogmas que tiene la democracia es todos somos iguales ante la ley. Supongo que lo han oído alguna vez. Todos somos iguales ante la ley. Pero lo cierto es que cuando se sufraga para el aborto, ya se está diciendo que unos son más iguales que otros. Se está haciendo cachitos ese gran principio de la democracia. Entonces, volvemos a preguntarnos, entonces, ¿la democracia qué es? ¿Qué es? Es un totalitarismo. En este caso, así lo es. ¿Por qué? Porque a unos se les reconoce el derecho a la vida y a otros no, según una legislación abortista. Entonces, lo primero que se está quebrantando con la legalización del aborto es precisamente ese principio democrático, que todos somos iguales ante la ley. Eso no es verdad. ¿Cómo vamos a ser iguales ante la ley si uno tiene derecho a la vida y el otro se lo quita? Sigue diciendo el catecismo con esta instrucción. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Nosotros esto lo estamos aplicando al tema del aborto, pero podemos aplicarlo a tantísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, parece que cuando alguien me asalta y me roba, el más fuerte es él, el más débil soy yo. ¿A quién tiene que proteger el Estado? ¿Al ladrón y al asaltante? ¿O a mí nos dice qué, no? Pues apliquemos esto. Es que este principio de ley es algo de tan sentido común, pero que de repente el sentido común vuela por los aires. ¿Qué pasa aquí? Sigue diciendo, el respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de los derechos. Entonces, según esto, que es también de sentido común, se debería penalizar a los que realizan estos asaltos contra los más débiles, y no al contrario. Entonces tenemos aquí un tema muy interesante que está trabajando esta instrucción, porque es lo que la Iglesia hace, ¿no? En fin, vamos a sacar conclusiones morales de unos principios, porque si no tenemos los principios, el resto. Entonces, parece que es muy liberal decir eso de yo estoy en contra del aborto, pero no hay por qué penalizarlo, porque ya tiene bastante desgracia el que aborta. Frases de estas se escuchan por ahí. Pero eso es un engaño. Eso es un engaño, ¿no? Porque todos podemos entender que cuando hay un bien que proteger, ese bien tiene que ser protegido jurídicamente. Jurídicamente. Me han asaltado 5 veces la casa, 5 veces he ido a la policía y ahí no ha pasado nada, han cogido a los detractores y han salido antes que yo haciendo la denuncia. Pues, al final uno acaba tomándose la justicia por la mano y eso es un desorden. Eso es completamente un desorden, ¿no? Claro, entonces si no se protege jurídicamente el delito, entonces lo que estamos haciendo es favorecer legítimamente el delito. Pongamos el caso que uno dice, miren, yo estoy en contra de los vertidos en los ríos.
pero habrá que respetar, digamos, las concesiones que... Entonces, si no se sanciona a quien vierte basura al río, ¿cómo va a quedar el río? Contaminado. O sea, si no se respeta el bien, que es el río, todos quedamos impregnados del mal. Pongamos otro ejemplo, ¿no? Yo estoy en contra del despido libre, pero hay que respetar la dinámica de cada empresa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, si hay un valor que proteger, será necesario tutelarlo legítimamente. Esto es el principio que está, para muchos casos, ¿verdad?, avalando el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, entonces es necesario tutelar legalmente un valor y no estamos diciendo que hay que meter en las cárceles a quien haya abortado, pero a lo mejor a quien se enriquece con esta práctica, tal vez sí. Habrá que ver qué tipo de sanciones hay que imponer de una manera proporcional para perseguir ese delito. Posiblemente pues habrá que perseguir más a aquellos que se están enriqueciendo a causa de esos sufrimientos. Pocos negocios puede haber más terriblemente ilícitos que el del aborto. Sin embargo, se saca mucha plata con todo eso. Y hay muchas leyes que están protegiendo las clínicas abortivas para que no puedan ser investigadas, por ejemplo, lo cual es muy, pero que muy grave. Es importante incidir sobre la magnitud moral del aborto, porque se están llegando a cifras increíbles, de Biblias, de cifras, gracias aumentan, no disminuyen. El aborto llegó a... que no hace tanto tiempo, ¿verdad? El año pasado, más del 42% de las muertes humanas. Fíjense lo que eso es. Porque es que mamás y papás están siendo los primeros asesinos en el ranking de asesinos en el mundo. Muertes militares, para que se hagan una idea, y civiles de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Según datos recopilados por una agencia que hace estos trabajitos en el año 2024, el aborto superó fácilmente las muertes por enfermedades transmisibles, que fueron 12,9 millones. Eso las enfermedades transmisibles. Pero hoy estamos hablando de el triple, 8,2 millones. Por tabaco. Por accidentes de tráfico, 1.035.000. Los datos sobre el aborto están procediendo de la Organización Mundial de la Salud, que siempre son datos oficiales. Ya los clandestinos no digamos nada. Otros ejemplos, las últimas estadísticas de Reino Unido revelan que más de 10 millones de bebés no nacidos han sido asesinados en el Reino Unido a través del aborto desde la aprobación del año 2000, que desde la legalización, año 1973, ya son 45 millones de abortos los que se han producido, según la Organización Mundial de la Salud. Estamos en el 22 de enero de las puertas del aborto. Aquella sentencia que McCovey había comenzado 3 años pidiendo autorización para abortar. Pero fíjense que empieza una jovencita. Supongo que sería la intimidad de aquella joven. Y la habían protegido bajo un seudónimo, hasta el punto de que, misteriosamente, hace 10 años, 1908, aquella joven que ya tiene unos 60 años, o sea, ya estará por nuestras edades, ¿no?, publica un artículo en el Daily Telegraph donde ella cuenta su historia. Impresiona con una historia contada por la mujer que fue el detonante para que el aborto fuera legalizado en los Estados Unidos. Ella cuenta cómo se está en un proceso por motivo de
de que un equipo de abogadas feministas la eligieron como la persona idónea para presionar en favor de la legalización del aborto. Decían entonces ese grupo de abogadas feministas que ella era el caso perfecto, una joven de 21 años, sin dinero, sin marido, que estaba embarazada por tercera vez. Y a las otras 2 veces había dado su hijo en adopción. Cuenta entonces que una de las abogadas que utilizaba ella como conejito de Indias se había quedado embarazada durante ese proceso y había abortado, pues le habían exigido llevar adelante el embarazo, usarlo como valor de presión. Para redondear, digamos, la coartada, acordaron mentir en el juicio y decir que su embarazo se debía a una violación, que era mentira. Pues eso se fue alargando, hemos dicho que duró 3 años. Finalmente aquella mujer dio a luz a su hija, la entrega en adopción, al igual que había sucedido con las 2 primeras. El cambio de esta mujer fue algo lento. Después de un largo periodo de anonimato ya se da a conocer con su verdadero nombre, hemos dicho que era Norma, y comenzó a ser como muy popular, ¿verdad? La acogieron como bandera en los ambientes liberales, ¿no? Era la mujer que había abierto el camino al aborto, se dice ella de sí misma. Pero los círculos abortistas no les sentó nada bien que confesara en público que había mentido. Imaginen ustedes, ¿no?, cómo iba a sentar eso, ¿no?, al alegar la violación delante del tribunal. Más tarde, en el año 1991, como era una mujer pobre, una clínica abortista en Dallas. Y allí, trabajando en esa clínica, entonces sí pudo ver de cerca al tacho, sobre todo en el segundo trimestre de embarazo. Entonces ella dice en su artículo, tenían cara y cuerpo. ¿Cómo evitar que me se encogiera el alma a mí? Ella reflexiona, ¿verdad? Entonces ese impacto le lleva a trasladarse a otra clínica donde se hacían abortos solamente en el primer trimestre del embarazo. Pero finalmente ella entendió que, aunque el cuerpo fuera más pequeñito, el crimen seguía siendo el mismo. Y entonces inicia una conversión en este aspecto que se produce definitivamente en el año 1995, cuando conoce a una niña, Emily, que había sido rescatada de un aborto por los Provida de Estados Unidos. Entonces, esta mujer empieza una campaña por la derogación de esa ley. Curioso, ¿verdad? Esa ley que llevaba su propio nombre. Total, que la ley que liberaliza el aborto en Estados Unidos y que ha matado a 45 millones de niños, según la estadística de la Organización Mundial de la Salud, lleva el nombre de esta mujer y ella está haciendo campaña contra esa misma ley. O sea, ella proyectó incluso una clínica móvil para ofrecer a las madres servicios prenatales. Bonita conversión. Así se escribe la historia. Ahora esta mujer pues está declarando su deseo de volver a la Iglesia Católica y es impresionante cómo ha ido evolucionando esta mujer, ¿no? O sea, al final la historia oculta la realidad última de los acontecimientos. O sea, la historia se queda con los primeros titulares, pero oculta los dramas interiores. Eso no le interesa sacar, pero cuando para esos primeros titulares hay que presentar dramas, como que me han violado, no me han violado, todo aquello que hemos hablado ya, entonces sí les interesa sacarlos, ¿no? Pero ahora que aparece la verdad, la historia está, en este caso, manipulando los casos. También esto en España ha ocurrido cuando se ha intentado introducir el aborto, se ha recurrido siempre a argumentos dramáticos, como lo hemos señalado en aquellos presupuestos, ¿no?, para una conversación con una persona que puede caer en estas redes, ¿no? Pues se aparecían los casos dramáticos, esto se ha utilizado también en Argentina, de casos límites, de casos en extremo, con el objetivo de ¿qué? Pues de manipular para desproteger totalmente la vida, ¿no? Entonces es importante señalar esta estrategia de manipulación que existe detrás de los lobbies pro-abortistas. Vamos a pasar ahora al punto 2274 del Catecismo. Bien, vamos a seguir citando
mejor dicho, vamos a seguir leyendo la cita que pone el Catecismo de la misma instrucción Donum Vitae. Leamos, 2274. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, ahora viene la parte del documento Donum Vitae, si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Bueno, hasta aquí es el punto, ¿verdad? Vamos a empezar por el primer párrafo de este punto, que era este, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en medida de lo posible como todo otro ser humano. Bueno, el embrión podemos verlo como un paciente. Gracias a Dios, los avances de la medicina clarifican mucho las cosas. El hecho de que hoy en día haya llegado a hacer una operación, por ejemplo, de médula espinal en el niño antes de nacer, es una gran noticia. Es una estupenda noticia. ¿Quién lo duda, no? No solamente para los avances en medicina, sino también para esta doctrina que queremos defender. Porque se trata de poder operar al niño en el seno de la madre como un paciente distinto de la madre. No se opera a la madre, se opera al niño. Claro que le afecta a la madre, por supuesto. Eso le afecta a la madre. ¿Está el niño dentro o está el niño fuera? Más si está dentro, claro, ¿no? Pero es realmente extraordinario ese avance, ¿no? O sea, este avance de la medicina nos está recordando que el feto no es una parte del cuerpo de la mujer. Eso es importante subrayarlo. Es un sujeto independiente y distinto al de la madre. De tal forma que el médico, cuando atiende a una mujer embarazada, está atendiendo a dos pacientes diferentes. Es cierto que a lo mejor tendrá que medir las pulsaciones de la mamá, pero a la vez tiene que medir las pulsaciones del feto. No es que con las pulsaciones de la mamá ya tiene las del feto. No, no es así. En el atentado del 11M, en el tren de Madrid, también murió un niño en el seno de su madre. Y lo curioso es que cuando se habló del número de víctimas, en un primer momento, se incluyó al niño que estaba por nacer. Pero posteriormente, en determinados periódicos, de tendencia, por supuesto, laicista, ¿no?, el número de víctimas lo redujeron en una sola persona. Ha muerto la madre, pero no se contaba el niño. Pequeño detalle, ¿no? O sea, un embrión humano no puede ser manipulado para nada que no sea su propio bien. Que se estén sacrificando embriones humanos para obtener de ellos células madre embrionarias, es una barbaridad. Es una barbaridad. Gracias a Dios se está descubriendo que las células madre embrionarias, aparte de ser inmoral, se ha visto que no son útiles para ninguna función terapéutica, porque las células madre embrionarias generan tumores que son incontrolables. O sea, es un tipo de células que las llaman, a ver si me sale el nombre, topipotentes. Topipotentes, ¿eh? Lo pueden repetir toda la noche para que aprendan una palabrita nueva, ¿no? Topipotentes, ¿no? Porque eso nos ayuda a tener agilidad en la lengua. Topipotentes, o sea, bueno, volvemos a tener otro gran engaño pseudocientífico porque los fines no son terapéuticos, sino que son para la investigación.
Y aún así, aunque en el caso de las células madre embrionarias hubiesen tenido una utilidad terapéutica para un tercero, aún así, también sería totalmente inmoral su utilización porque supone el sacrificio de embriones. Vamos a poner el caso como si utilizáramos, yo qué sé, células de usted para este enfermito, pero claro, cuando yo tengo que sacar las células de usted, usted se me muere. Uy, fallé, no los puse bien, hubo un fallo. Bueno, lo siento, ya. La enterramos con mucho honor, con canto si quiere y con 3 florecitas. Vamos a probar ahora con la que está delante a ver si así sí. Pues ese uso de embriones hasta ver, Dios mío. Hagámoslo con los médicos que están haciendo eso, a ver si les gusta el asunto. El ser humano no puede ser un medio para otro ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo. Sigue el texto que dice este punto del catecismo, ahora citando a la Domum Vitae, lo vamos a volver a leer, porque son párrafos muy importantes, ¿no? El diagnóstico prenatal es moralmente si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Entonces, es importante volver a leer esto y tratar de meterlo en nuestra cabecita, ¿no? Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Porque este diagnóstico prenatal nos hace cómplices del aborto. O sea, si nos hacemos un diagnóstico prenatal y en nuestra intencionalidad está que si me dice que tiene síndrome de Down, por ejemplo, yo voy a abortar, en el fondo estoy pecando de aborto, aunque luego no lo haga. Mi intencionalidad es abortista. Es como quien puede decir, si ese pasa por aquí, lo mato. Pues mi intención, ¿qué es? Matar si pasa por aquí. ¿No ha pasado por aquí? Bueno, pues no lo he matado. Pero si hubiera pasado por aquí, la intención era de matarlo. Entonces hay que tener mucha atención a estos diagnósticos y a su intención. Porque esos diagnósticos al final, ¿para qué se hacen? Entonces es curioso que cuando a una madre le hacen esos diagnósticos, le suelen hacer firmar para que el médico quede libre de responsabilidades. Lo cual por lo menos ya está indicando que hay un índice grande de riesgo. Y esto se lleva a cabo, ¿por qué? Porque las pruebas diagnósticas consisten en tomar, ¿qué? Una muestra del líquido amniótico que rodea el feto, ¿no? Que tiene un nombre técnico, ¿no? Amniocentesis, otro nombre que pueden estar repitiendo, ¿no? Para que entendamos esto cuando aparece por ahí, ¿no? O del tejido de la placenta, es decir, se hace una biopsia de la vellosidad corial, se llama. Entonces se inserta una agujita a través del abdomen, de la mamá, por supuesto, bajo visión ecográfica, obviamente, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y entonces esto se envía al laboratorio, evidentemente de genética, para ser analizada en búsqueda de cromosomas anormales. Sin embargo, se consideran pruebas invasivas. Y resulta que, según los especialistas, este tipo de pruebas aumentan el riesgo de aborto espontáneo en un 0,5% para la amniocentesis y un 1% para la biopsia de vellosidad corial, aproximadamente. Por lo tanto, no son apropiadas para ofrecerlas a todas las mujeres embarazadas, sino solamente a las clasificadas como de alto riesgo para síndrome de Down. Por lo cual, los padres, bajo la asesoría de su médico, necesitarán sopesar ese riesgo al decidir si se realizan o no esta prueba que es invasiva.
Lo que sí queda claro es que si esa prueba es con una intencionalidad abortista, me está haciendo cómplice de ese pecado. Aunque finalmente no aborte, pero es lo que estamos diciendo, ¿no? Si ya lo estoy haciendo con la intención de que si me sale tarao el niño, por decirlo así más popular, ¿no? Entonces lo aborto, pues ya tienes la intencionalidad abortista. Además se da una cosita más, ¿no? Estos diagnósticos prenatales tienen un índice de fallo. Es lo que se suele llamar el falso negativo. Falso negativo. O sea, muchos podrían decir que el niño que tenía dentro tenía malformaciones y cuando han nacido, sanos. Eso también es muy frecuente. De hecho, una de las pruebas que se realiza es la que se conoce como DNA fetal libre en sangre materna. Así se llama la prueba. DNA fetal libre en sangre materna. Se suele realizar mediante una extracción de sangre materna en la cual se están buscando fragmentos provenientes de las células de la placenta. Algunos expertos en la materia están señalando que a pesar de su gran capacidad de detención, tiene un 1% de falsos negativos y positivos. ¿A qué se debe? A que en algunas ocasiones los cromosomas que posee la placenta difieren de los que tiene el feto. Es un fenómeno conocido como mosaicismo. Mosaicismo. Entonces, por eso, a modo de conclusión, podemos insistir en que los obstetras deben ser claros con los padres en la información que suministran para tomar una decisión sobre las pruebas diagnósticas. Pero también es bueno que los padres conozcan un poquito el asuntito, porque si no, te van a vender una moto vieja con pintura nueva. O sea que la paciente debe comprender que ninguna de las pruebas es 100% exacta o definitiva y que reportan un resultado calculando probabilidades. Entonces es necesario un buen informe, un informe que sea objetivo, que no sea manipulado, ¿no? Que no sea intencionado, ¿no? Y decimos intencionado porque si de esa prueba, que no es del todo exacta, sino que depende de un resultado calculando probabilidades, y si se produce o se determina un aborto por miedo a que mi niño salga con síndrome de Down, estamos ante un caso de difusión de cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte, como ya hemos podido señalar tanto en algunos momentos, entra a tallar con el tema de los buenos sentimientos. Es que como está el niño, como el niño salga así, va a sufrir mucho. Entonces, estamos adornando el pecado con motivos o argumentos compasivos. Pero debe de quedar claro también que un niño con síndrome de Down tiene tanto derecho a la vida como el que no tiene síndrome de Down. Además, es una referencia que nos recuerda a todos lo que es la gratuidad de la vida, que la vida es un don por sí misma, que es el gran principio con el que hemos empezado siempre y empieza el catecismo este tema. No es la vida un don por la utilidad que tiene o por el pragmatismo que tiene la vida. O sea, la vida tiene su razón de ser porque amamos y somos amados. Y es curioso porque grandes casos podemos encontrar de familias que tienen un niño con síndrome de Down y precisamente es el amor de la familia. Precisamente, ¿no? Siguiendo ahora un poco a Monseñor Munilla, quiero hacer unas referencias al tema del aborto, no tanto a un punto concreto, pero sí a unas cuestiones como más genéricas. Y tratar de presentar algunos argumentos que nos puedan ayudar a dar razones de nuestra fe y a poder entrar en diálogo en este debate que está o puede estar muy presente en la sociedad. Lo cierto es que debería estarlo un poco más, ¿no? Sería bueno que a veces quizá porque no sabemos o porque no nos atrevemos, ¿no? Porque queremos ser lo que sea, no entablamos ese diálogo con ciertas personas, ¿no? Sobre todo si es que empieza a haber el riesgo de que se puede promulgar
en nuestra tierra, en nuestra patria, esta ley, que gracias a Dios todavía no está promulgada, lo cual no quiere decir que no se estén haciendo abortos ni se practiquen, ¿no? O que cada vez la cosa no se tome tan en serio. El hecho de que, vamos a suponer, ¿no?, que por alguna razón en un centro médico, ¿no?, se procure un aborto, ¿no? Usted llama a la policía o quiere ir a hacer la denuncia a eso, y creo que hace unos años eso se tomaba bastante en serio, pero hoy día no tanto. No tanto, lo cual quiere decir que poco a poco se va difuminando la conciencia de lo que eso significa. También es cierto que las gentes jóvenes hoy día están menos informadas o no quieren estar informadas. Incluso hasta podemos encontrar casos en los cuales los jóvenes salen a la fiesta y es el papá o la mamá el que proporciona el preservativo o la famosa pildorita. Entonces, claro, todo eso se va difuminando, lo cual quiere decir que se va bajando esa conciencia, no solamente de pecado, sino de delito civil, y acabará, pues ya sabemos cómo. Porque si se da también una votación para legalizar el aborto, como no hay la conciencia, entonces la gente, pues ya sabemos al final cómo ocurrirá, como ha ocurrido en otros sitios, ¿no? Por eso es un poquito también tener en cuenta estos presupuestos, ¿no? O bien para otros lugares donde las leyes ya existen, pero siempre se quiere avanzar más y se quieren promulgar nuevas leyes que amplíen mucho más el tema del aborto, ¿no? Desde luego, si podemos decir que si por algo se caracteriza esta sociedad nuestra es por no hablar en profundidad, o sea, por no dar razones de cosas muy graves que están ocurriendo, ¿no? De hecho, San Juan Pablo II solía insistir mucho: el aborto no es algo aislado, sino que está encuadrado dentro de la llamada cultura de la muerte. Y estamos en Juan Pablo II, o sea, San Juan Pablo II se murió, después vino Benedicto XVI, que también se murió, aunque él, ¿verdad?, dejó el papado, ¿verdad? Después de él vino el Papa Francisco y ahora tenemos al Papa León. O sea que vamos avanzando en la historia, pero esto no va retrocediendo. Entonces, lo que estaba explicando el Papa Juan Pablo II de la cultura de la muerte vale la pena volverlo a refrescar, y además los papas lo han ido diciendo, ¿no? Pero quizá él lo puso mucha vehemencia, ¿no? El aborto no es algo aislado, está encuadrado dentro de la llamada cultura de la muerte. Entonces, no sería posible que el aborto fuera aceptado en una sociedad moralmente sana, moralmente sana. Eso sería casi como impensable. Entonces, lo que nos hacía caer en la cuenta el Papa San Juan Pablo II es que al aborto le ha precedido la anticoncepción. Y la anticoncepción ha ido sembrando en nosotros una cultura de no apertura a la vida, pero sí al placer. O sea, placer, no consecuencias. Vamos a ver cómo podemos tener mucho placer, mucho placer, mucho placer, pero que no nos cause problemas eso para seguir teniendo más placer. En Europa, por poner el viejo continente, ¿no? Se caracterizaba en muchos sectores la encíclica del Papa Pablo VI, que es una encíclica que vale la pena tenerla como punto de referencia, porque estamos hablando del año 68. Algunos de nosotros éramos bebés, ¿no? Todavía no habíamos aprendido a patear una pelota de fútbol. Pero ya estos temas estaban así. Ahí se hablaba de que la expresión del amor está abierta por su propia naturaleza a la transmisión de la vida. Si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, como lo hemos hecho tantas veces, cuando empezamos a ver la creación del varón y la mujer, viene ahí una ley, porque es un imperativo: creced y multiplicaos. Entonces, ese acto de amor tan profundo entre el varón y la mujer, tan hermoso, que viene de la boca de Dios, que viene del querer de Dios, eso está, por su propia naturaleza, orientado a la transmisión de la vida.
Entonces, el rechazo de esa visión integrada de la sexualidad y del amor y de la procreación va generando, ese rechazo va generando una cultura de la muerte. Podríamos decir, esto es una frasecita que dice Monseñor Munilla, el aborto no tendría carta de ciudadanía que tiene hoy si primeramente la mentalidad anticonceptiva no hubiera hecho su trabajo. Y básicamente, como estamos enfrentándonos a lo que es la ley de Dios, el querer de Dios desde el principio, podemos ir entendiendo que hay una malicia diabólica en todo esto. ¿No? Porque yo soy la vida, yo os he creado para que tengáis vida y vida en abundancia. Y si estamos generando una cultura de la muerte, pues es precisamente todo el lado opuesto, ¿no? Entonces, primeramente se produce como una especie de divorcio entre la sexualidad y la procreación. Y se va aceptando la anticoncepción. O sea, expresamos el amor, pero otra cosa es estar abierto a la vida. Son dos temas diferentes. Entonces, este divorcio, esta separación, comienza a elaborar una cultura de muerte, de no apertura a la vida. Aunque se suele decir que hay mucho amor. Hay mucho amor, pero para dar muerte. Entonces empiezan a dispararse los divorcios. Finalmente, la mayoría de las veces, ¿cuál es el fundamento que dispara un divorcio? Pues es la falta de amor generoso. Siempre hay un problema de amor ahí. Siempre. En este caso, si una cosa es el sexo y otra es la procreación, entonces tenemos una mentalidad disgregacionista. Lo que Dios ha querido en esta unión, en esta unidad del amor humano, sexualidad, amor, procreación, afectividad, todo eso está unido. ¿Qué hace el pecado? Bombardea para que todo eso se disgrega, quede disgregado. Entonces, fíjense que esto es un principio muy grande que tenemos que tener siempre presente en todo camino de vida espiritual y de vida cristiana. La gracia une, el pecado disgrega. La gracia une, el pecado divide. Lo propio de Satanás es divide y vencerás, nos decía tantas veces el Padre Alba. Lo propio de Cristo es unión. Así como el Padre y yo somos uno, que ustedes y yo seamos uno. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho una separación. Por tanto, ese divorcio, podríamos decir, entre sexo y procreación, la consecuencia es el divorcio en ruptura matrimonial. No es que vamos a esforzarnos por amarnos, sino que ya me cansé, yo lo mío, ya lo digo, porque eso es más fácil, claro. Pelear contra el propio egoísmo y contra el tuyo y tratar de buscar ahí medios y soluciones, para lo cual significa sacrificio, porque hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? No. ¿Para qué esa batallita? Cada uno con lo suyo y... Entonces empiezan con divisiones de dineros, ¿no? Bueno, todas esas historias, ¿no? No lo voy a explicar más, no sea que ustedes empiecen a tomar ideas y sería peligroso, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos resaltar es que del divorcio entre sexo y procreación, la consecuencia es el divorcio de la ruptura matrimonial. El aborto no es más que un paso más en esta espiral de la cultura de la muerte. Hay unas frases del cardenal López Trujillo muy interesantes que dicen lo siguiente. Fíjense qué bonito está expresado, ¿no? Vale la pena tomar nota. La anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación asistida es hacer el niño sin hacer el amor.
La fecundación asistida es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño. El aborto es deshacer el niño. Y la pornografía es deshacer el amor. De nuevo, ¿no? La anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación asistida es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño. Y la pornografía es deshacer el amor. Esta es como la espiral, ¿no?, que lleva a la cultura de la muerte. Por eso no hay tanta distancia entre anticoncepción y aborto. Es verdad, es diferente, porque el aborto mata una vida y la anticoncepción no. Pero los dos están en esa no apertura a la vida. El monseñor es López Trujillo, cardenal López Trujillo. Bueno, yo por hoy lo vamos a dejar aquí, que ya hemos dicho bastantes cosas hoy. Y ya quisiera decirles que el próximo día no vamos a tener catequesis, el 29. Ya sabe usted por qué, ¿verdad? Guárdeme el secreto. El 29 no tendremos catequesis, ¿no? Porque lo vamos a dedicar a lo que lo vamos a dedicar. Y el siguiente lunes, que ya será octubre, no me acuerdo qué día es, creo que es 6 de octubre, vamos a tener una catequesis especial porque le he dicho a la doctora Mónica que venga a explicarnos científicamente, ¿no?, todo el tema de los métodos anticonceptivos y el tema del aborto, ¿verdad? Entonces sería bonito que hicieran propaganda, sobre todo a jóvenes, ¿no? Los mayores también lo tienen que saber, claro, ¿no? Ya sé que ustedes van a venir, sin duda, ¿no? Pero sería bueno, por ejemplo, ¿no?, que avises a los jóvenes, ¿no?, que por una vez quieran venir a las 7:30, ¿no? Hagan un gran esfuerzo de venir a las 7:30, ¿no? Porque lo explica muy bien, además con los conocimientos científicos propios, ¿no? Y nos va a ayudar también, además tendrá dibujitos aquí pondremos dibujitos, ¿no?, para que sea más ilustrativo, ¿no? A veces esos dibujitos no es que sean muy agradables de ver, algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, ya se está preparando para todo eso, ¿no? Entonces esto sería el 6 de octubre, ¿eh? Porque el próximo lunes, como ustedes saben, tenemos fiesta, tenemos celebración y no va a haber la catequesis, ¿no? Y el domingo anterior tenemos el teatro donde nos vamos a reír mucho. Así también quedan invitados también por el YouTube. Todos mis seguidores, si quieren entraditas, aquí a mis alumnos pueden pedirles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, santos ángeles de la guarda. Bien, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias.